Este es el programa Transmedia No es hora de callar. Claramente me siento muy vulnerable ante lo que está sucediendo. El año anterior pusimos la denuncia, pero hasta el momento no ha pasado nada. Las periodistas denuncian que desde el 2022 han recibido todo tipo de contenido de la misma persona y que incluso el caso fue denunciado ante la Fiscalía. 6 de cada 10 mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales. Siempre somos la voz de la comunidad, pero esta vez nos tocó desafortunadamente a nosotras. Nos volvemos a encontrar en este espacio del programa Transmedia No es hora de callar. Esta es la agenda de Ginette y este espacio lo construimos gracias al cumplimiento de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Ginette Bedoya y otra versus Colombia. Así que es un placer poder conectarnos a través del canal institucional, a través de Señal Colombia, a través de todos los canales regionales y todas las plataformas de la casa editorial El Tiempo. Son días difíciles para las mujeres en Colombia, como lo ha sido siempre. Pero venimos también de unas semanas en las que la voz de las mujeres nos ha permitido tomar fuerza y entender la importancia de levantar la voz. Por eso esta agenda de Ginette quiere dedicársela a esas mujeres que con gran valentía han decidido denunciar. A esas mujeres que todos los días comunican que todas esas noticias que ustedes ven en las redes sociales, en la televisión o que escuchan en la radio, la hacen mujeres, pero que en su entorno laboral lamentablemente han tenido que sufrir también esa violencia que ellas mismas documentan de otras mujeres, pero que en sus casos tienen que silenciarse porque de eso depende su trabajo, porque muchas veces el victimario está en su sala de redacción, porque es muy difícil presentar una denuncia ante un organismo o ante una autoridad, porque el proceso es difícil, es tedioso, es dispendioso, muchas veces termina en nada y eso nos lleva a silenciarnos. Pues estas mujeres han levantado la voz y nos han animado a que otras la sigan levantando. Este espacio está dedicado a esas mujeres y así a visibilizar qué es lo que ha pasado con el tema del acoso sexual laboral en los espacios de trabajo de los medios de comunicación. No solamente los grandes medios, en las regiones también estamos enfrentando ese problema y por eso hoy lo vamos a hablar. Y creo que de todo este proceso, de quienes han levantado la voz, pues ha surgido no solamente una etiqueta, un hashtag, sino un movimiento. Yo te creo, colega. Y para mí es un honor tener a dos mujeres que le creen a las mujeres, pero sobre todo que son de las mejores periodistas de este país, Laura Palomino y Paula Bolívar. Bienvenidas a esta agenda de Ginette y a este espacio No es hora de callar. No, pues Ginette, gracias, qué honor estar aquí junto a ti, una mujer que nos representa también en el periodismo colombiano. Y pues gracias de nuevo por el espacio que nos abres hoy aquí. Y agradecer también porque tú fuiste la mujer que nos abrió la puerta a todas las mujeres para esa valentía. Gracias no han sido días fáciles y yo no podría estar al frente de este espacio sin recordarles que me tocó tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida, la decisión más difícil de mi vida, denunciar a uno de mis propios compañeros de trabajo en la casa editorial El Tiempo, quien era el editor de deportes, Gabriel Meluc, y recoger todos mis sentimientos, pero también tener claro que antes de mi relación de amistad están los derechos de las mujeres y acercarme a la Fiscalía General de la Nación a denunciarlo por presunto acoso sexual laboral. Y es un proceso que seguirá adelante y que por eso mismo frente a él guardaré silencio hasta que la Fiscalía General de la Nación tome alguna decisión frente al tema. Bueno, Paula y Laura, ¿cómo ha sido este proceso para armar Yo Te Creo, Colega? El movimiento Yo Te Creo, Colega surge justamente porque unas mujeres jóvenes, centennials, no aceptaron que violentaran su dignidad y sus derechos, ¿no? Esas mujeres que crecieron viendo cuáles son sus derechos,
que eso es lo que las hace de pronto un poco más valientes, porque tienen más herramientas en el mundo digital que les dice qué está bien y qué está no, y qué no está bien. Nosotros empezamos con este movimiento y al principio fue muy duro, porque nosotras dijimos, nosotras sabemos en dónde estamos, ¿no? Nosotras hemos estado en salas de redacción durante más de 10 años y sabemos de lo que hablan las mujeres, pero cuando empezamos a recibir correos en Yo Te Creo Colega, hubo varios momentos en que nos sentamos a llorar. De cómo es posible que nuestras periodistas, en vez de estar escribiendo sus noticias y haciendo investigaciones, han estado viviendo esto y no lo sabíamos. Pero a los ojos de los hombres más poderosos y mujeres más poderosas de este país, fue algo que conocíamos un poco en algunos casos, pero ver la realidad, porque fueron mujeres, Ginette, muy valientes, la mayoría con nombre propio. Mi nombre es tal, mi apellido es tal y a mí me pasó esto en tal año con tal tipo. Entonces fue un proceso muy duro, pero nosotras dijimos, bueno, ¿nos sentamos aquí a llorar o a actuar? Por eso dijimos, no podemos quedarnos, ya sabemos que esto va a ser duro. Buscamos el acompañamiento de un psiquiatra que nos ayude a entender por qué no es fácil. Súper importante eso. Entonces, primero, bueno, un psiquiatra que les ayude a ellas y nos ayude a nosotras, pero también, por supuesto, tuvimos que buscar la asesoría legal para entender nosotras mismas, oiga, ¿y qué es acoso? Sí, me miraba todos los días en la sala de grabación, en la sala de edición. Eso es acoso, cosas que nosotras siendo periodistas no sabíamos y no conocíamos. Sí, precisamente, Paula, usted que es una periodista judicial, una gran reportera judicial, y uno se dedica muchos años a eso, ¿no? A narrar las noticias, a construir las noticias, pero cuando usted ya termina siendo protagonista de la noticia, porque además ustedes son quienes recepcionan los casos, ¿cómo le hizo ese clip ahí y cómo le echó mano a ese conocimiento judicial que ya tenía? Y hay que tener en cuenta primero, pues más, aparte de lo que decía Paula, que somos 5 periodistas de medios de comunicación totalmente diferentes, que algunos medios los tildan de ser de derecha, otros de izquierda, pero nos unimos porque esto no tenía ninguna línea política, es una cosa que viven las mujeres, no importa dónde estén. Y desde el lado judicial, claro, hemos visto cómo la víctima pasa de ser víctima a victimario. Entonces hemos tenido muchos casos del pasado donde la víctima estaba sentada en el lado, digamos, del lado de la fiscalía, con todo, digamos, la historia que tenía detrás, y al final del proceso judicial termina siendo acusada por injuria, calumnia, entonces, y muchos delitos. Entonces lo primero que dijimos fue, hay que asesorarnos demasiado bien jurídicamente para que esto no vuelva a pasar, para que la víctima no termine del otro lado. Y por eso contamos con el apoyo de varios abogados que se acercaron solitos a decirnos, oigan, nosotros queremos ayudarlas gratis y vamos a recibir estos casos y llevarlos ante la fiscalía. Precisamente las quiero invitar a las dos a que veamos en este clip la definición que nos da la abogada, además una mujer que también está acompañando muchos casos, Ana Bejarano, sobre esa definición del acoso sexual laboral, que además está incluido en la ley que fue sancionada en el 2024 y que nos da luces sobre de qué es lo que estamos hablando. Y el acoso sexual en el lugar de trabajo, como lo ha tipificado la ley colombiana, es la realización de avances de naturaleza sexual o íntima que no son deseados en el seno de la relación laboral, usualmente para obtener favores sexuales, favores de naturaleza íntima o simplemente para manifestar relaciones de poder y asentar relaciones de poder. Entonces, fíjate que es una definición muy amplia en la que hasta ahora esta sociedad está empezando a entender que muchas conductas que ocurren en los lugares de trabajo son normalizadas, pero son también delito. Precisamente, como lo menciona Ana, hasta ahora estamos entendiendo qué es eso. Bueno, yo les llevo muchos años a ustedes en edad y también en tener esa interrelación en los medios de comunicación, y me estoy regresando al año 1995. Primero, eso ni se mencionaba, eso no existía.
O sea, eso como decir que acoso sexual, no, eso ni siquiera estaba en el Código Penal, era como, Dios mío, como mencionar al diablo, entonces no se mencionaba, pero además era mucho más fuerte eso de que si yo llego a decir que mi fuente de pronto me hizo una insinuación, que me dijo que me daba una noticia si me acostaba con él, o que, como me pasó a mí, un general de la República que ya falleció, me fue a condecorar y me metió la mano por debajo de la blusa y me tocó. Eso no se podía decir porque había mucho miedo de, van a decir que yo soy una canzona, me van a echar del periódico, no me van a creer, van a decir que yo fui la que provocó al señor porque el señor es muy importante. Entonces, creo que también hemos hecho una transición en estas 3 décadas como para saber qué es eso y para entenderlo. ¿Ustedes creen que ya hay más conciencia o que todavía nos falta mucho para entender qué es eso? Pues Ginette, yo creo que ya con este movimiento se ha generado mucha más conciencia y es que tenemos casos de mujeres de hace 20 años que se sentaron a decir, oiga, esto que esta mujer está denunciando que le pasó en 2026, a mí me pasó en 1997. Y yo sí me sentí incómoda, pero yo no, es lo que no tiene nombre. Yo cómo llamo a esa situación en donde mi jefe, al que le tengo que hacer caso, ¿no? Soy subordinada, me da una orden, pero tras del hecho me toca. ¿Cómo actúo frente a eso? ¿Cómo se llama eso? Entonces, esos casos para nosotros han sido, pues, demasiado reveladores porque nos muestran que sí está pasando algo. Las mujeres, independientemente de la edad que tengan, dicen, oiga, sí, esto fue acoso. Eso por un lado, pero también ha habido mucha dificultad en que los hombres y las mujeres de determinada generación entiendan qué es acoso. A mí cuando sacamos el movimiento, yo te creo, colega, me llamó un colega ya de edad y me dice, ay Paula, ustedes sí exageran, ahora para ustedes todo es acoso sexual. Yo le dije, ven, yo te quiero dar un ejemplo. Tú tienes una hija, ¿verdad? Esa hija es lo máximo para ti. Tú quieres que tu hija sea respetada, amada y valorada. ¿Qué opinas tú si tu hija va a su primer trabajo y se encuentra con un hombre como tú, que en vez de decirle, oye, qué buen trabajo, o apoyarla para que crezca profesionalmente, se encuentre con un tipo que le está diciendo, uy, esas piernas, cómo se le ven de lindas, uy, ese vestido? ¿Tú quisieras que tu hija se encuentre con un hombre como tú? El tipo quedó en shock. Claro. Me dijo, no lo había entendido así. Yo le dije, así como quieres que cuiden a tu hija en su lugar laboral, tienes que proteger a las mujeres que son hijas de otros hombres. Que precisamente voy al punto de la gente como que todavía no entiende qué es acoso o si como se comportaba era acoso o no, y llegamos a ese punto de, ya no se le puede saludar, ya no la va a volver a abrazar, no le va a volver a dar un beso en la mejilla, que no sé, Laura, en medio de ese desarrollo periodístico y en las redacciones que ha estado, si lo ha sentido un poco así, como que es que quiero ser cariñosito, no, amigo, está siendo acosadorcito. Sí, no, de hecho ahorita estaba escuchando las cifras y yo creo que son 10 de cada 10. O sea, no tengo una sola amiga, una sola colega que no haya vivido que no tenga una historia de acoso o de abuso sexual o de acto sexual violento, que son 3 delitos totalmente diferentes. Y yo creo que en las salas de redacción lo normalizamos un poquito, sino que llegan estas chinas, como dice Paula, centennials, berracas, y tienen más información, la cultura pop les ha informado más, el cine, la televisión. Y el feminismo. El feminismo. Y tienen acceso a eso desde un celular, desde muy pequeñas. Entonces, entran informadas, algo que nosotras no teníamos porque a nosotras nunca nos hablaron en ningún trabajo que hemos tenido sobre ese tema. Exacto. Entonces llegan con toda esa berraquera, ponen la denuncia y abren esta puerta gigante donde entramos todas. Y lo que decía Paula, hace 20 años, casos de hace 20 años tenemos. Pues quiero contarles que el estudio que hicieron No es hora de callar y la Universidad de los Andes, bueno, la Universidad de los Andes y No es hora de callar, el 59.9% de las periodistas que se entrevistaron para saber si en algún momento habían sufrido violencia de género en espacios laborales, pues dijeron que sí, casi el 60% de las periodistas entrevistadas. Esto es lo que nos dicen las cifras de la mano de Lina Cuervo, nuestra investigadora de No es hora de callar. Efectivamente, Ginette, las salas de redacción no son espacios seguros para las mujeres periodistas aquí en Colombia. Así lo confirma una investigación de No es hora de callar y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes,
pues 6 de cada 10 periodistas colombianas encuestadas han sido víctimas de violencia de género en sus espacios laborales. Las cifras muestran que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática estructural presente en las salas de redacción, empezando por la discriminación cotidiana, que es la forma de violencia más frecuente. El 62,4% de las periodistas colombianas encuestadas siente que recibe un trato peor que el de sus colegas hombres y el 73,1% percibe que algunas fuentes prefieren entregar información a sus colegas hombres por su género. Y a esto se le suma la violencia sexual, que tampoco es un hecho excepcional, pues el 23,2% de las periodistas encuestadas afirmó haber sido víctima de este tipo de agresión en contextos laborales. Los datos revelan además un patrón estructural preocupante, y es que la violencia suele provenir de quienes tienen el poder. El 79,3% de las periodistas víctimas de violencia de género fue agredida por alguien con un cargo superior al suyo, el 56,1% de las agredidas por compañeros de trabajo, y la mitad, el 50%, fue agredida incluso por sus propias fuentes. La violencia en las redacciones no siempre viene de afuera, muchas veces viene de adentro y con frecuencia desde arriba. Y los medios en su mayoría miran hacia otro lado. Solo el 29,8% de las periodistas encuestadas considera que su lugar de trabajo cuenta con espacios para denunciar situaciones de violencia de género y apenas el 23% siente que puede encontrar apoyo allí. Un informe de ONU Mujeres y UNESCO reveló que el 75% de las periodistas en el mundo ha sufrido violencia en línea relacionada con su trabajo y el 42% aseguró que estos ataques trascendieron el entorno digital y se convirtieron en agresiones en la vida real. Debido a situaciones de violencia de género, el 37% de las periodistas encuestadas abandonaron sus fuentes, el 36,6% dejó espacios laborales y el 24,1% dejó de cubrir temas que la sociedad necesita que alguien investigue, que alguien pregunte, que alguien cuente. Porque cuando una periodista es silenciada, no pierde solamente ella, también pierde la democracia, pierde la libertad de expresión y pierde el derecho de toda la ciudadanía a acceder a información libre, diversa y necesaria. Pues es que silenciar a una mujer es silenciar a la sociedad. De aquí yo sí voy a ser muy enfática en la diferencia entre los hombres que comunican y las mujeres que comunican. En el caso de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, que son países que tienen unas regiones muy apartadas de los cascos urbanos de donde se ejerce el poder, pues es donde hay unas redes comunitarias que son el único canal para poder conectarse con el resto del mundo. Estamos hablando de las emisoras comunitarias, pero también de las redes que se hacen a través de unas paupérrimas redes digitales y también las emisoras locales que hay. En un 90% conducidas por mujeres. Las mujeres son las que van, las que reportan, las que recogen la información, así que ellas se convierten en ese cordón umbilical entre las comunidades y el resto del mundo. Si uno silencia a una de esas mujeres, ¿qué está haciendo? Pues silenciando a toda una comunidad. Y eso es muy difícil de entender, porque, claro, cuando lo vemos desde Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, decimos, no, claro, pero es que hay mucha queja, pero es que los medios de todas maneras salen, pero es que el periódico me llega a la casa. Claro, pero estamos hablando de las grandes ciudades. ¿Y qué pasa en las regiones? ¿Cómo seguimos sistematizando no solamente la violencia, sino también el silencio? Porque siento que el silencio es sistemático. ¿Cómo podría uno, aparte de lo que ya ha pasado en estas semanas, romper esas barreras de silencio, que es lo más difícil que tenemos, sobre todo para documentar los casos jurídicamente? Pues Ginette, como tú lo mencionas, lo que pasa en las regiones es otra historia. O sea, si en la capital es difícil, en las grandes ciudades es difícil, en las regiones es otra historia, y no solo en cuanto al tema de acoso sexual, también con el tema de informar. Muchas veces el que tiene la mejor información es nuestro periodista regional, porque es el que conoce las fuentes, es el que puede ir al río, conoce qué está pasando con la comunidad aledaña. Son tan valiosas los corresponsales, pero en su mayoría de veces no tienen buenos salarios, ¿no? Son coaccionados por los diferentes entes públicos, por los políticos, de venga, sáqueme esto, ayúdeme, porque saben que son personas vulnerables. Y a eso entonces súmale, tengo una periodista joven que no tiene un buen salario y está en una región, pues también son víctimas de este acoso sexual, y es el silencio, como tú lo mencionas,
en esas regiones, Laura, es mucho, mucho más fuerte y lo hemos evidenciado incluso en las denuncias que hemos recibido. Hemos recibido de muchos lugares. Además que con mucha más dificultad, ¿no? Porque sí es difícil para las mujeres que están en las ciudades capitales levantar la mano y decir, venga, a mí me pasó eso, así sea anónimamente, es decir, no voy a dar mi nombre, pero voy a dar mi testimonio. Pues en la región es mucho más complicado porque hay miedo de qué tal yo diga algo y se filtre la información. Y si en Bogotá a uno lo censuran, imagínense qué le pasa a uno si está en la Plata Huila. Pues muere, literalmente, lo borran. ¿Cómo cree Laura que puede uno de alguna manera darle esperanza a esas mujeres? Porque yo sí creo que hay que empezar a llenar a la gente de esperanza para decir, oiga, sí vale la pena denunciar y levantar la voz. Yo creo que la esperanza se va a abrir cuando el sistema judicial funcione bien, porque esa es la principal problemática, la principal dificultad que hemos encontrado. Yo te creo, colega, tenemos muchas denuncias, pero ellas tienen miedo miedo de denunciar, y más cuando tú ves que puedes terminar del otro lado, decir, del lado del victimario, del acusado por la fiscalía. Entonces yo creo que cuando haya un sistema judicial, que yo sé que tú has estado trabajando en eso, que sea efectivo para la víctima, que desde el principio, con esta ley que acaban de aprobar, lo primero que te digan no es, oiga, es que si usted dice mentiras, puede ir a la cárcel porque es un delito decir un falso testimonio. Entonces la víctima siempre va a entrar con miedo ante cualquier denuncia. Cuando eso cambie, yo creo que va a haber mucha más gente que va a denunciar. Pero por ahora, ¿cuál es la esperanza? Que hay unas pocas que sí lo están haciendo, entonces eso le da fuerza a las demás y las está jalando a todas. Y precisamente, Paula, yo quiero que veamos el testimonio de esas mujeres que están teniendo la berraquera de decir, oiga, es que esto es lo que está pasando. Y Juanita Gómez, pues, nos ha hablado de eso, de qué es estar en medio de esa situación. Aquí está nuestra colega periodista, Juanita Gómez. Justo cuando yo me retiro del canal Caracol, y lo hago por voluntad propia, después de muchos años, y en nada tiene que ver mi renuncia, digamos, con ese episodio puntual que ocurrió, pero justo cuando yo renuncio sí empiezo sobre todo a revisar cómo fueron esos años, qué pasó ahí, y esta conversación sobre el acoso tomó como un papel muy protagónico. Y cuando me encontraba con otras compañeras, extrabajadoras del medio, ahí es que me empiezo a dar cuenta que no era la única, que esto estaba pasando también y que otras habían vivido situaciones incluso muy, muy parecidas a mí. Y eso a mí me empezó a atormentar prácticamente, saber que eso estaba pasando y que se había repetido y que lo habíamos vivido casi que algo, como si fuera algo normal, lo teníamos completamente normalizado. Y con ese pensamiento seguí avanzando en la vida hasta que ese viernes se publica un comunicado y casi que muchas de nosotras sabíamos a quién se estaba refiriendo en el primer momento ese comunicado. Y empiezo a ver que algunas mujeres que conocí en el periodismo empiezan también a hablarlo. Yo no sé, me empecé como a llenar un poco de fuerza. Y al final fue mi esposo quien literalmente me coge las manos y me dice, pues si tú lo quieres denunciar, hagámoslo ya, pero hazlo ya porque te vas a enloquecer. O sea, si no es ahora, no es nunca. Y es verdad. Y eso fue lo que a mí al final me movió. Lo hice por esas peladas que estaban denunciando y se atrevieron a hacerlo, por esas extrabajadores que también decidieron hablar y un poco de, sí, yo sé de lo que ustedes están hablando, a mí también me pasó, hagamos algo con esto, por favor, o sea, que esto no siga más. Y por eso es que decido denunciar y hacerlo visible, y casi que lo hice como una carta a mí, yo de ese entonces, yo creo que en medio del trauma que esto genera, como para tratar de resarcir un poco esas violencias y eso que tenía tan normalizado que nunca debió ser, que nunca debió pasar. Cuando tú has vivido un episodio de acoso traumático, lo entiendas o lo asumas en tu vida personal como un trauma o no, igual es un trauma. Eso ya empieza a tener unas implicaciones en tu vida, en la manera en la que te comunicas, te expresas, en la manera en que desarrollas mecanismos incluso de defensa para protegerte. Así lo hice yo.
¿Qué hago para que no se metan conmigo? ¿A quién evito para que esto no me vuelva a pasar nunca más? ¿Cómo hago para hacerme amiga de ciertas personas y que entonces ojalá sí, nunca jamás se metan conmigo? O sea, lo mínimo es que una mujer, y cualquiera, porque esto no es discrecional, se sienta tranquilo en su ambiente de trabajo y en su lugar de trabajo y no tenga que estar pensando cómo se viste, si mejor va o no, se mete por un pasillo para evitar a cierta persona, en lugar de estar haciendo su trabajo tranquila, feliz, desarrollándose plenamente. Pero lo que sí tengo clarísimo es que ninguna se salva sola. Y hacia allá va mi invitación siempre. Hay muchas chicas periodistas con las que he hablado que también tienen mucho miedo y yo lo entiendo. Y tampoco, y nunca les pediría que como que no, ten la valentía de denunciar. No, si no te nace, yo te entiendo. O sea, no es tan fácil, no lo tienes que hacer. Pero como ya no estamos hablando de un caso ni una persona, sino que estamos hablando de una práctica que se repite y somos muchas y hay muchos hombres involucrados y hay muchos medios involucrados. No estamos solas. Esto es más grande incluso que nosotras mismas. El temor de hablar, pero también el derecho a no hablar, que eso es importante mencionarlo. Siento que lo que ha pasado las últimas semanas con todos estos casos, bueno, con todo lo que ha ocurrido, también viene la presión de la sociedad y de la gente cuando le dicen a uno, ¿y por qué no habló antes? ¿Y por qué no presentó la denuncia antes? Y entonces, ¿por qué no lo hizo antes? Claro, porque decir vaya y hágalo es muy fácil, pero asumirlo es otra cosa. Quien está poniendo la cara ya frente a un fiscal y quien está enfrentando un proceso judicial es la única persona que sabe qué implica eso emocionalmente, económicamente, profesionalmente y personalmente. Entonces presionar a las mujeres para que hablen pues tampoco es la salida. Y lo otro es entender un poco que esto es un delito, o sea, que esto no es un mal comportamiento, no es que el señor tenga un mal comportamiento, es que el señor está cometiendo un delito y en eso hay mucho desconocimiento. En ese trabajo que ustedes están haciendo y en la asesoría que están recibiendo, si ustedes pudieran hacer una evaluación de, listo, tenemos 200 casos o 100 casos, y si los armamos jurídicamente, estos casos tienen como salida, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí tienen ese peso? Estoy hablando jurídicamente. Jurídicamente, señorita Laura Yo Palomino. diría que sí tiene bastante posibilidad, porque es que, claro, son delitos que pasan a puerta cerrada. Exacto. Entonces, las víctimas lo primero que nos han dicho es, no, pero es que yo no tengo una foto, yo no tengo una grabación, no tengo un video. Y ahí es cuando entran los abogados a hablarles de pruebas periféricas, a hablarles de pruebas testimoniales, como por ejemplo, si tú fuiste víctima de un abuso, seguramente lo hablaste con alguna amiga, seguramente alguien te vio corriendo y llorando, o seguramente tus calificaciones en la universidad bajaron, o algo cambió en tu entorno, o puede pasar que se lo hayas contado a tu psicóloga. Todas esas son pruebas periféricas que sirven y que han ganado casos. Y yo siempre pongo de ejemplo este caso, pero es el de la señorita Bogotá, que fue víctima de abuso en Cali cuando estaba pequeña, en el colegio. Y fueron puras pruebas testimoniales porque ya no tenía ni una foto ni un video. Entonces, yo creo que con un buen equipo jurídico y también con un buen sistema judicial sí se puede llevar a cabo y a término eso. Bueno, Y justamente las que hemos tenido, nosotras tuvimos que analizar todos los casos, claro, y la mayoría tiene potencial. Sí, tiene potencial, solo que tenemos que darle el tiempo a la víctima que decida hablar. Paula, eso que está mencionando es súper importante, porque, claro, uno va a poner la denuncia y el sistema de justicia empieza, bueno, pero ¿qué hubo? Ya, venga, tráigame la prueba. No, toca tomarnos el tiempo porque si queremos armar un caso judicial, pero sobre todo rodear a la víctima y darle el peso a la víctima, pues el sistema judicial también tiene que entender que esto tiene unos tiempos. Pero también es importante entender esa responsabilidad que tiene el agresor y Ana Bejarano, que es abogada, nos explica eso. ¿Qué es eso del peso judicial, de la responsabilidad del agresor? No, el acoso sexual es un crimen, es un delito en Colombia. Y el acoso sexual puede ocurrir en el lugar de trabajo o en otros lugares. Obviamente cuando ocurre en el lugar de trabajo tiene unas consecuencias muy específicas
y diría yo es más gravoso que en otros lugares porque permite que sea reiterado, que sea sistemático. La víctima de este tipo de conductas tiene muchas menos posibilidades de poder contestar o salirse de este esquema en virtud de las relaciones jerárquicas del trabajo. Creo que allí hay un punto muy importante y es el desconocimiento judicial para cualquier mujer, no solamente periodistas. Hoy tenemos una invitada maravillosa que más adelante le voy a dar paso, una mujer extraordinaria, y yo sé que ella tiene conocimiento también de lo que pasa en el mundo del arte, en el mundo de la actuación, en el mundo de la música, porque allí las mujeres también enfrentan muchas situaciones de acoso. Entonces, no es solamente las periodistas, sino es en la sociedad en general, y nunca creo que los medios de comunicación se han preocupado por explicarnos cuáles son las herramientas judiciales, jurídicas que podemos tener a la mano para poder buscar ayuda, los marcos normativos. Cuando yo tomé la decisión que tomé, que ya les mencioné, y saqué un comunicado, decía, me amparo en la ley 1257 del 2008, porque esa ley que fue creada en el 2008 dice claramente en el artículo 4 que si usted conoce algún caso de violencia contra alguna mujer en Colombia, está en la obligación de denunciar. Pero eso no lo sabemos. Lo primero que uno dice, no, ¿para qué me voy a meter? Sí. Después va a decir que yo soy un sapo, ¿qué tal? Que mejor deje así. Pero la verdad es que como ciudadanos y ciudadanas sí tenemos esa responsabilidad de decir, oiga, a mi compañera le está pasando esto y ella no habla porque tiene miedo, porque el agresor está ahí al lado, por muchas circunstancias. Pero yo que conozco el caso, yo sí puedo denunciar. Creo que también ese es el valor que han tenido ustedes, porque ustedes están recepcionando los casos, pero no solamente para guardárselos para ustedes, ya tenemos el primer informe. Sí, incluso en muchos casos ha sido una experiencia muy gratificante, Ginette, porque nos llega el testimonio, contactamos a la víctima y la víctima, yo no sabía que eso era abuso sexual. Sí, mira, esto es así. Entonces, eso empodera a la mujer. Cuando tú tienes el conocimiento que hay una ley, cómo que funciona, como que ellas se empoderan. Incluso tuvimos un caso de una muy joven que yo dije, si eso pasó hace rato y hoy es joven, debió ser una niña. Claro. Y ella callada, no hablaba nada. Y de un momento a otro se empoderó y dijo, yo voy a denunciar en la fiscalía. Entonces, darles esas herramientas de, mira, tú tienes este derecho y sentarlas con un abogado que las guíe, eso es fundamental. Y otra mujer que ha tenido el valor en estos días, que ustedes también la conocen, de hablar lo que tuvo que enfrentar, pues es nuestra colega, compañera periodista Pilar Cuartas. Mi caso de que yo expuse en medio del Me Too del periodismo colombiano, o el Yo Te Creo Colega, surgió en la redacción del Espectador, donde yo ejercía mi cargo como editora de género y diversidad, y donde había trabajado por 12 años hasta 2024. Pues yo empecé a sufrir como actos de acoso laboral por parte de otro editor de la redacción, un caso en el que también estaban involucradas violencias basadas en género, pero yo decidí no hablar públicamente del detalle de los hechos, y estaba siendo víctima de esa situación de acoso laboral y decidí como emprender una queja laboral formal ante el medio de comunicación, con asesoría legal de abogados particulares, especialistas en enfoque de género y derecho laboral. Y cuando interpuse como esta queja, me enfrentó a un montón de trabas y de obstáculos para acceder a un proceso o a un debido proceso, como como obliga pues a las empresas tramitar este tipo de casos según los estándares legales, jurisprudenciales, internacionales. Y me doy cuenta que hay una ruta en el papel que en realidad a la hora de llevar a la práctica no se cumple y pues es ineficaz. Entonces yo termino igual dejando mi cargo y renunciando a mi carrera en el periodismo debido al mal trámite de esta queja laboral. Yo sí creo que es necesario tomarse en serio estas violencias porque, o sea, como que uno diría, ¿esto en qué se traduce? Y se traduce en el que es que las mujeres periodistas sufren daños en su vida que les impide seguir sus sueños. Se le dañan los sueños y el sueño del periodismo al no atender estos casos adecuadamente. Que para eso también hay que tener valor. Cuando uno toma la decisión de ya no sigo más en esto, no me lo voy a aguantar más, voy a cambiar de rumbo,
me voy a ser independiente y ya no voy a tener un sueldo fijo, o sea, ya no voy a tener una entrada mensual fija y voy a depender de lo que yo haga por mis propios medios, con mi independencia. Qué valientes, o sea, qué valientes las personas que lo hacen, pero sobre todo las mujeres que lo hacen, porque aquí vuelvo a hacer la diferencia. Es muy distinta esa carga que tienen las mujeres que toman esa decisión de independizarse a la carga que tienen que llevar los hombres. Y hay otro punto, cuando esa violencia se sale del entorno de la redacción, del entorno laboral y se va a lo digital. Esas violencias digitales sí que nos están haciendo daño porque ahí destruyen a las mujeres de la peor manera, nos destruyen de la peor manera. Y Aura Saavedra, la editora de redes sociales de la Casa Editorial El Tiempo, pues nos explica qué están afrontando las mujeres hoy con esa violencia digital. Hace unos años, cuando hablábamos de violencia contra periodistas, pensábamos en amenazas, persecuciones o censura. Hoy existe una nueva forma de violencia que ocurre todos los días frente a nuestros ojos y detrás de una pantalla, la violencia digital. Y no se trata solamente de comentarios agresivos o insultos en redes sociales. La violencia digital incluye campañas de desprestigio, amenazas, acoso constante, difusión de información personal, ataques coordinados y discursos de odio difundidos en redes sociales. Y aunque ocurre en Internet, sus consecuencias son completamente reales. La Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, ha advertido que el acoso digital se ha convertido en una de las expresiones más frecuentes de violencia contra el periodismo en Colombia. Sus investigaciones han identificado cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para amplificar ataques, desacreditar periodistas y generar ambientes de intimidación alrededor del ejercicio de informar. Por eso quizá el mayor desafío de esta época sea entender que la violencia ya no siempre llega con gritos o con armas. A veces llega con un clic, con un comentario o con una publicación compartida millones de veces. Y aunque todo esto ocurra detrás de una pantalla, sigue siendo violencia. Una violencia que busca intimidar, silenciar o también reducir el espacio para el debate público. Esa violencia sí que es bien difícil, primero de documentarla, de asumirla, de hacerle frente, pero sobre todo de neutralizarla. Me imagino que ustedes han sufrido mucha violencia digital desde que salió al aire y desde que tuvo rostro Yo Te Creo Colega. Sí, porque lo que dice todo el mundo siempre, ustedes querían visibilidad, ustedes lo que quieren es protagonismo. ¿Protagonismo de qué? O sea, Juanita, por ejemplo, Gómez, es la persona que yo creo más famosa en redes sociales en lo que tiene que ver con periodistas. Y pues Paula Bolívar destapó el escándalo de corrupción más grande de este gobierno. O sea, no necesitábamos visibilidad, necesitábamos periodistas fuertes que estuvieran liderando esto. Entonces, sí hubo muchos ataques de ese estilo y lo más doloroso es que el primer ataque que recibimos fue de mujeres. De mujeres y de un colectivo feminista de tradición. Entonces, fue muy doloroso para nosotros decir, pero si esto es de todas, no estamos tú aquí, yo acá, no, estamos todas juntas en esto, no importa qué. Pero yo creo que ya estábamos acostumbradas por trabajar en periodismo, por hablar de corrupción, y ya teníamos como un blindaje y un cuerito para eso. Que es de todas maneras bien complicado blindarse. Yo procuro no leer los comentarios, pero pues uno termina leyendo porque le gusta tener interacción con la gente, pero pues hay comentarios de comentarios, ¿no? O sea, nos han dicho de todo. Sí, a mí me dijeron que yo era el veneno de los hombres, pero bueno, que toca ir también ahí como tramitando qué quiere decir eso. Es ignorancia, Ginette. Ya Sí. el mismo comentario de usted, ¿por qué no dijo antes? Quieren visibilidad. Exacto. Usaron la plataforma para ser exitosas y entonces ahora que son exitosas sí hablan. ¿Ya? Entonces ya nosotros dijimos, si nos ponemos a contestar comentarios en redes, no trabajamos en favor de las víctimas y ese es el objetivo de Yo Te Creo Colega. Completamente. Y si alguien sabe de esa violencia digital, porque la ha cargado los últimos años, a mí me consta, pues es una gran mujer, artista, ella es actriz, es compositora, es cantante, es una gran intérprete, es Diana Ángel. Diana, bienvenida y sé lo que le ha tocado en esta violencia digital, pero también lo que ha documentado y lo que ha hecho por todos sus colegas, hombres y mujeres del gremio del arte. Bienvenida a este espacio y sí me gustaría escuchar esa respuesta sobre cómo asume usted esa violencia digital. Ginette, primero muchísimas gracias a las compañeras que están acá por este espacio tan importante. Sabes que soy tu fan también número uno. Pues la violencia digital creo que viene desde que nos montamos en ella, ¿no? Yo llevo ya casi unos 10 o 12 años enfrentando
pues también porque me he puesto en esos lugares. O sea, yo no me voy a lavar las manos diciendo que no estaba ahí, claro que sí, pero sí, es verdad, recibe uno comentarios de todo tipo, de mujeres, de hombres, que se vuelve un peso duro, ya no me engancho tanto, ya no le entro tanto a la pelea, como que ya pienso lo mismo que tú, es una ignorancia también frente a muchos temas, y pues si vamos a hablarlo, pues lo vamos conversando. Y también me gustaría decirles que son unas valientes y están moviendo algo que es muy importante también para nuestra generación. Nosotras en esa época éramos muy chiquitas también empezamos a detallar y hacernos una reversa y una retrospección de decir, claro, yo creo que también fue víctima en algún momento de estas personas, de cómo nos relacionábamos, ¿no? De no entender de alguna forma que esto no estaba bien y que se había normalizado. Entonces, empezar a enfrentar esas verdades. Yo también hice una denuncia en algún momento sobre un asistente de dirección que me abordó en un baño, me encerró, y en ese momento yo fui al conducto regular, fui al jefe, le dije, le expliqué, y a los 2 días me echaron a mí. Entonces yo también, digamos que he sido víctima. Y digo, caramba, qué fuerte, pero qué maravilla que también estén nuestras centennials y todas nuestras nuevas generaciones poniendo la cara y diciendo, bueno, aquí estamos. Y yo también les digo que aquí estoy en el momento en el que se necesite una voz, yo la tengo y ahí estoy. Y no importa lo que se venga, porque creo también, colegas también les creo, y pues por eso estamos acá batallando todavía. Pero lo más importante es tener hoy la voz de Diana Ángel en No es hora de callar, y en la agenda de Ginette siempre tenemos un espacio para el arte, y hoy ese espacio es para Diana Ángel y además para el maestro que la acompaña hoy en la guitarra, así que bienvenido. Muchas gracias. Bueno, él es Guillermo Palencia, es un gran hombre, me consta, una persona maravillosa, y también les quiero decir que estuve muy decepcionada de los hombres con los que me había relacionado. Sentía mucha irresponsabilidad afectiva, mucho dolor, mucha mentira, engañada, ¿no? Y esta puede ser una canción un poco paradójica con esto, porque le quise hacer un homenaje de repente a un momento de mi vida en donde yo sentía que el amor era un poco más seguro para mí. Y le hice un homenaje a los años 80, pero obviamente nuestros tiempos han cambiado y quisiera que el amor para mí llegara de una manera bonita. Yo soy compositora que hago autocrítica de mí misma. Al lado de Guille hicimos esta canción que se llama Como en los 80. De cuando acá mostrar interés es algo malo, tengo mucho amor, no soy de palo, no entiendo nada, ¿a son de qué? Tengo que tragarme el sentimiento y no mostrarte lo que siento, si cada detalle que tengo te puede espantar. Yo quiero quererte como en los 80, que pases por mí para el cine y que me abras la puerta y llévame al baile y que todos sepan que estamos saliendo y que me estás cayendo, viviendo un amor a la antigua como en los 80. Trátame suavemente de 1000 amores, presúmeme con la gente y mándame flores. Ser tu sweet child of mine, darme este miedo a escribirte y me quieras ghostear. Y yo quiero quererte como en los 80, que pases por mí para el cine y que me abras la puerta y llévame al baile y que todos sepan que estamos saliendo y que me estás cayendo, viviendo un amor a la antigua. Quiero que me quieras como en los 80. Por mí para el cine y que me abras la puerta y llévame al baile y que todos sepan que estamos saliendo y que me estás cayendo, viviendo un amor a la antigua como en los 80.
Bueno, pues es Diana Ángel. Qué bueno recordar, no, a mí me dio nostalgia. Ay, no, yo me enamoré, me enamoré. Me dio nostalgia porque sí, también es como mirar cuál es el camino que hemos andado y también rescatar lo que es positivo, Laura y Paula, porque siento que le ponemos mucho hierro también a las cosas a veces y hace poco grababa un programa con menopáusicas, con las 12 maestras y me preguntaban, bueno, ¿y si es posible volverse a enamorar después de todo lo que le pasó, después del secuestro y todo lo demás? Y yo decía, claro, pero lo más importante es tener en la cabeza perfectamente mapeado que no todos los hombres son malos, que han pasado hombres maravillosos por mi vida y que hoy estoy enamorada y que es válido. Claro. O sea, que es válido y que aquí no es como que vamos a agarrar a todo lo que sea hombre y lo vamos a meter en una hoguera y lo vamos allá a quemar como en la época de la Inquisición. No, no es eso. Es aprender a rescatar esa palabra respeto, que es muy importante. Pero también es hablar con esos hombres que hoy están en el poder de los medios y preguntarles un poco cómo ha sido nuestro papel, porque ellos son los que son las cabezas hoy. Estoy hablando, además, en este caso, que invitamos a los dos directores de los dos principales medios escritos del país. Estoy hablando del diario El Espectador y de la casa editorial El Tiempo, y ellos nos respondieron unas preguntas sobre eso, sobre el acoso sexual, sobre cuál ha sido el papel de las mujeres y sobre cómo ha sido todo este camino. Fidel Cano, director del diario El Espectador, y Andrés Mompotes, director de la casa editorial El Tiempo, aquí en la agenda de Ginette. Al principio, los grandes medios de comunicación, especialmente los periódicos, que fueron los pioneros del periodismo en Colombia, estaban muy atados a las preferencias partidistas. Los periódicos nacieron con esa historia del Partido Liberal, del Partido Conservador. El Espectador nace a finales del siglo XIX, en 1887 en Medellín. Nace como un periódico liberal en medio de la regeneración en ese momento. Muy amigo de la Casa del Tiempo, por supuesto, que era el matutino, pero luego pues viene la violencia, el incendio de sus instalaciones, luego el Frente Nacional, y ahí digamos que empieza ya como una escisión de los partidos. Y en la medida en la que la profesión se fue llenando de más argumentos, en la que los reporteros se fueron profesionalizando, se permitió garantizar una serie de elementos nuevos, de elementos que hacen una reportería en función y en servicio más eficiente de la comunidad. De lo que me acuerdo, pues en la infancia, pues las mujeres estaban muy como los temas suaves que se decía en aquel tiempo, light, de moda y de todo este tipo de temas que eran los que en esa época se pensaba que eran los temas de mujeres. Y hubo desarrollos muy interesantes de todos modos. Ahí, claro, estoy generalizando porque también había periodistas, Emilia Umaña y posteriormente, no sé, La Casica, María Jimena Duzán, ese tipo de periodistas mujeres que pues hablaban de políticas y de economía. La presencia de las mujeres en el periodismo en Colombia ayudó a mover temas como precisamente desde los periódicos a impulsar el derecho al voto de ellas, a garantizar que cada vez más derechos fueran asumidos por la ciudadanía. Ahora también las fuentes en aquellas primeras épocas eran básicamente masculinas porque así era el mundo, porque los lugares de poder estaban ocupados primordialmente por hombres. Al principio eran más escasas, poco a poco fueron ingresando cada vez más a las redacciones. Y eso también tiene que ver con la profesionalización. Las universidades abrieron la puerta en las facultades de comunicación y periodismo para que cada vez más mujeres entraran al ejercicio de la profesión. Y hoy las mujeres son fundamental para ese propósito de tener una visión de la sociedad distinta. ¿Qué trajeron las mujeres? Generaron la posibilidad de ver la sociedad con otro prisma, sin perder algo que es muy importante. Esa ética que tiene el género femenino, esa capacidad de ir al fondo de las cosas, de poder diferenciar y poder hacer un ejercicio de escudriñar dónde están los temas que la sociedad tiene que entender, pero también que tiene que reflexionar. Las mujeres añadieron no solamente la búsqueda de derechos, sino también esa ética femenina que hoy es referente en la sociedad y es referente en el periodismo colombiano. De manera que todo eso nos llevó a pensar que era necesario tener una sección aparte dedicada a eso, ya no para simplemente manejar temas
femeninos, entre comillas, sino para realmente luchar por los derechos y sobre todo ejercer bastante pedagogía dentro de la gente a todos estos temas de género en una sociedad supremamente machista y homofóbica además. Decidimos nosotros dar el paso y ser un medio pionero teniendo un enfoque de género y teniendo una editora de género, porque era una realidad que ya ha cambiado mucho. Yo recuerdo que hace muchos años se daba por sentado entre algunos redactores lo que se conocía y se alcanzó a escribir años atrás en las páginas del periódico como crímenes pasionales. Eso que está tan revaluado, que revictimiza, que termina por justificar unos patrones inadmisibles de delincuentes, hoy eso está proscrito en términos de un aprendizaje consciente sobre cómo aproximarse a ese tipo de casos. Eso que parece menor es un cambio profundo, porque los lenguajes que emite un medio de comunicación replican en la sociedad unas actitudes culturales. Con algunas de las denuncias que salieron, que ocurrieron en El Espectador, pues es que el protocolo no funcionó. A la hora de activarlo, digamos, era muy bonito en papel, pero realmente en la práctica ponerlo a funcionar, pues no funcionó como debería. Y todo eso nos hizo volvernos a sentar, reorganizar el protocolo, volverlo a mirar, volverlo a actualizar. Encontramos, digamos, muchos puntos de fisura por donde se colaba, digamos, por donde se derrumbaba de alguna manera todo el esqueleto que habíamos montado y que se veía tan funcional, pues realmente a la hora de funcionar había grietas, había muchas situaciones que ahora hemos detectado y que sí, tenemos un nuevo protocolo que se acaba de revisar y determinar y que se puso a consideración de, primero, por supuesto, las mujeres de la misma redacción que participaron opinando, pues dando sus opiniones, donde veían que sentían roces, que sentían, ¿no?, como muros que les iban a impedir ir con tranquilidad, digamos, en las denuncias y en el uso pues ya del protocolo. En el tiempo tenemos en este momento varios canales para garantizar que una periodista o una mujer que se sienta víctima de acoso sexual laboral pueda expresarse, pueda hacer la denuncia de manera tal que tenga un primer requisito para eso, la confidencialidad. Hemos visto todo lo que ha acontecido con los medios de comunicación en esta casa. Hemos visto también casos en los que necesitamos avanzar y necesitamos para eso, requerimos para eso, que las mujeres sientan esa tranquilidad. Esas herramientas, esos instrumentos están disponibles sobre la base de algo que es muy importante insistir. Aquí no se admite, ni se admitirá nunca, el acoso sexual laboral para las periodistas en nuestros espacios de medio de comunicación. Entonces yo aspiro a que de este proceso lo que salga es que las mujeres puedan desarrollarse mucho mejor en las redacciones y en ejercicio del periodismo. Bueno, básicamente es un compromiso de dos de los directores de los medios más grandes de comunicación del país y esperamos también ese compromiso del resto de directores y directoras de los medios de comunicación, porque es una conversación que hay que seguir teniendo sobre la mesa. Se nos acabó el tiempo, pero yo sí quisiera escuchar de ustedes una conclusión de todo este proceso, pero además lo que nos espera, porque hasta ahora estamos empezando este trabajo. Se abrió una puerta, pero de ahí en adelante el camino es largo. Laura. Yo creo que dos mensajes. Uno es para los directores de medios de comunicación, que no se queden en el bla, 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 porque hemos recibido denuncias que llega al Ministerio de Trabajo, ponen el código QR para que las periodistas denuncien y los han arrancado de estos medios de comunicación. Y lo tercero es a las víctimas y decirles, yo te creo. Y eso ya es importante, no tienes que denunciar si no quieres, pero nosotras te creemos y estamos todas unidas. Paula. El espacio se llama yo te creo colega@gmail.com. Allí estamos 5 periodistas que vamos a hacer hasta lo imposible para que estos casos no queden en la impunidad. Y como dice Laura, tenemos asesoría jurídica y psicológica también. Y si se quieren desahogar también nos pueden escribir el correo, que muchas lo han hecho. ¿Sabe qué? No digan nada de esto, pero quiero contarles mi historia. Así que ahí estamos para escucharlas y sí les creemos. El poder de levantar la voz y también la fortuna de tener mujeres que levantan la voz y que son valientes como Laura Palomino y Paula Bolívar y todas las colegas que están al lado de ellas empujando para que podamos cambiar la realidad de tantas mujeres. Hacia atrás es poco lo que podemos hacer.
es agarrar esas experiencias y que sean como un marco que nos dé la referencia de qué fue todo lo que se hizo mal, para que de aquí en adelante podamos cambiar esa forma de pensar, pero también podamos estructurar jurídicamente en un marco legal las herramientas para poder respaldar a todas estas personas, no solamente a las mujeres, hay muchos hombres que también han afrontado violencia basada en género en las redacciones y en todos los espacios laborales. Pues ahí estamos. Este es el espacio de No es hora de callar, nuestro programa Transmedia, y estas son las notas, la agenda de Ginette Bedoya. Nos vemos en nuestra próxima emisión con un nuevo tema. Y no olviden, no es hora de callar.